Bienvenidos a el podcast Flujo. Estamos en la Ciudad de México con el director de cine Jorge Ramírez Suárez. Suárez. Hay 5 directores Jorge Ramírez. ¿En serio? Por eso, si no le pones el Suárez, tú hablas de quién sabe quién. Perfecto. Gracias. Pues, no, gracias a ti por recibirnos también y estamos bastante ilusionados de escucharte y de conversar contigo. ¿Qué te tiene aquí en la Ciudad de México? Pues vine al estreno de mi nueva película, Las Mutaciones, que es una película que, después de varios años de hacer películas con Europa, en coproducción con Europa, esta es la primera vez que hago una película totalmente mexicana, que filmada totalmente en Guadalajara, Jalisco. Y se estrena el 20 de noviembre en cines en México y vine aquí a promoverla. Y pues estoy muy contento, ¿no? La respuesta del público ha sido increíble. Espero que los cines me traten bien y me den buenos horarios. Bueno, esto ya va a pasar cuando ya haya pasado. Bueno, espero que nos haya pasado bien. Pero bueno, al final de cuentas estoy contento. Estoy aquí. Es una película con Tony Dalton y con Mónica del Carmen y Vicky Araico, Verónica Langer, José Carriedo y un gran ensamble. Y bueno, pues aquí estoy. Súper. Leí que hubo un episodio personal que pues, tuviste un accidente en Europa. En Berlín. En Sí. Berlín. ¿Y qué pasó? Bueno, estaba yo en el Festival de Berlín, invitado, y regresando a la casa, al departamento donde estaba yo hospedándome ahí en Berlín, en el departamento de un amigo, pues unos chamacos me arrebataron el celular y yo me resbalé y caí en la banqueta y me pegué en la cabeza y estaba llena de hielo. Fue en febrero, en invierno, Sí. y no me pude levantar. ¿Esto fue hace cuánto? Hace ya 8 años, 9 años. Y a partir de eso, bueno, estuve 6 meses hospitalizado, estuve un mes en Berlín, me operaron de emergencia, me pusieron una placa de titanio en el cuello para poder que no se me siguieran oprimiendo los nervios. Y gracias a que me operaron muy rápido ahí mismo en Berlín, el mismo día, recuperé poco a poco la movilidad, ¿no? Porque al principio no podía mover brazos, ni piernas, ni nada. Estuve un buen rato sin caminar hasta que me pude recuperar poco a poco con fisioterapias y mucha rehabilitación. Sí. Y al final de cuentas logré caminar otra vez y mover otra vez mis brazos, etcétera, etcétera. Y fue ahí un poco en el que, ¿cómo encontraste esta novela? Me tardé 2 años en recuperarme y cuando ya logré estar bien, digo, empecé a buscar, bueno, yo estaba escribiendo otro guión, escribí otro guión, de hecho 2 guiones escribí, yo siempre estoy escribiendo mis guiones, pero me topé con esta novela y un amigo me la recomendó, que conocía al escritor, a Jorge Comensal, se llamaba Las Mutaciones. Me dijo, esta novela está increíble, está muy, muy, muy simpática, pero al mismo tiempo muy, muy trágica, es increíble, es tu estilo, léela, ¿no? Y leí la novela y me identifiqué inmediatamente con ella, ¿no? Realmente descubrí que muchas de las cosas que estaban en la novela, del pensamiento de una persona que pierde la capacidad de hablar, sí. Se hacía las preguntas que yo me hacía cuando estaba yo inmovilizado, sin poder moverme, sin saber si yo iba a volver a poder ser la misma persona que antes, ¿no? Sí, esos cuestionamientos. Esos pensamientos que tenía ahí en el personaje en la novela eran los mismos o muy parecidos a los que yo tenía y dije, wow, esta es una conexión. Entonces, y además, bueno, del resto de la novela dije, esto es una película, aquí se puede hacer una película. Y entonces contacté a Jorge y bueno, fue un largo proceso con los editoriales, etcétera, con la editorial Planeta que tenía los derechos audiovisuales de la película, de la novela, y entonces, bueno, adapté el guión. Y desde que escribí el guión siempre estuve yo con la idea de que fuera Tony Dalton y Mónica del Carmen los protagonistas de la película. Que ya habías trabajado con Tony he trabajado varias veces. Tony sale en Guten Tag Ramón en un cameo al principio de la película. Es el que abre el camión cuando está al principio casi muriéndose Ramón con muchos migrantes. El que abre el camión es Tony Dalton. Es un cameo sin crédito, no tiene crédito. Y luego trabajé con él antes en Amar. Y trabajé también en Los Simuladores, la serie de televisión también dirigí
¿Y qué tanto has utilizado estas experiencias personales en tu trabajo o es una constante? No, bueno, uno escribe guiones lo que nos nutre es la vida, nuestra experiencia, ¿no? Sí, Digo, no puedes, bueno, también puedes inventar cosas de ciencia ficción que no has vivido, pero normalmente siempre estoy buscando algo que pueda yo ver como una película, porque bueno, para hacer una película tiene que haber un conflicto y tiene que haber un drama y tiene que haber una serie de elementos para decir quiero contar esto, ¿no? sí, Entonces es una constante, desde Conejo en la Luna siempre he tenido una visión de que veo algo y conozco algo, todas han tenido una inspiración en la observación de la vida que hago, ¿no? sí. Sí, No necesariamente personal, en lo pero, cotidiano. pero veo algo, o sé de algo y puedo desarrollar la idea y puedo decir, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, ¿no? Sí. O sea, constantemente estás haciendo este ejercicio Así en tu es, vida diaria. constantemente. Puede ser una nota periodística, puede ser algo que vi que pasó o alguna experiencia personal que a veces llega a pasar o que le pasó a alguien que conozco o que conozco personas que digo, este es un personaje. Sí. Mencionaste Conejo en la Luna, que fue tu primer largometraje. En realidad fue mi segundo, pero el primero realmente no lo considero como tal porque fue hecho en unas condiciones completamente fuera de mi control, ¿no? Y con un cambio, yo había escrito el guión, pero a la hora de filmarse, el actor principal le dio hepatitis, tuvimos que cambiar a medio rodaje al actor y ya no me dieron más tiempo de filmación, entonces realmente fue una película que prácticamente fue una película que fue para televisión, ¿no? Sí, No fue una película que tuviera nada de... Y tampoco quedó como yo hubiera querido hacer con la calidad que me gusta hacer. En cambio, Conejo en la Luna es una película que yo controlé completamente, que yo produje, que yo hice la coproducción con Inglaterra y filmamos en Londres, filmamos en México y bueno, el resultado es completamente a mi gusto, ¿no? O sea, es una película que le fue muy bien, digo, estuvo en la Berlinale también y fue a 40 festivales, se estrenó en salas de cine en 30 países, ¿no? O sea, fue sí, una película con Bruno Bichir. que era otra época, era en 35 milímetros, tenías que mandar 6 rollos de película a cada cine, ¿no? Sí, Y se estrenó en 200 salas en México y se estrenó en toda Europa, ¿no? Y en muchos otros países también, en salas de cine, en Estados Unidos también. Y sí, con Bruno Bichir, Jesús Ochoa y Álvaro Guerrero. sí. Pero antes de eso, tú tienes, por lo que vi, una filmografía. Produje muchas películas cuando empecé. Yo estudié en el CCC. Mi generación era Rodrigo Prieto. Rodrigo Prieto fotografiaba mis cortos y yo fotografiaba los de él. Daniel Gruener, Bruno Bichir, pues Alberto Lee, un fotógrafo también, varios más. Éramos una generación 12. Fuimos la 11ª generación del CCC y ahorita ya son 50 Sí. generaciones. O sea, ya llovió. El año que entra cumplimos 40 años de haber entrado al CCC. Wow, wow. Y ahora estás cumpliendo también que 20 años con... Del estreno de Conejo fueron 20 años el año pasado y este año también fueron 10 años del estreno de Guten Tag, Ramón. Guten Tag, Ramón, el cual quiero hablar también. Pero antes te quiero preguntar, tú eres de la Ciudad de México. Yo nací aquí en Coyoacán, en la Ciudad de México. Mi papá era de Oaxaca, mi mamá era también de la Ciudad de México. Y bueno, yo llevo ya 30 años de no vivir en México. ¿Pero creciste hasta qué edad aquí? Bueno, yo crecí aquí. A los 15 años me fui a Nueva York a estudiar de intercambio un año y regresé. Luego estuve trabajando ya cuando ya hacía cine, después de acabar la carrera de cine. En los 90 estuve 6 meses en Miami trabajando, o sea, haciendo una serie ahí. Y luego viví 4 años en Los Ángeles. Y luego ya llevo 26 años viviendo en Alemania. En Alemania. Aunque nunca he dejado de tener un pie aquí. Sí. Vengo todo el tiempo, pago impuestos en México Sí. también. Cada rato voy y vengo. Mi empresa productora está aquí, en México, con las que produzco mis películas. Tengo un pie y un pie, digamos. Nunca he dejado de estar en México. Me llama la atención.
15 años y te fuiste a Estados Unidos. Qué experiencia, ¿no? Bueno, fue de intercambio para mí. Bueno, aprendí a hablar inglés, número uno, y cuando aprendes inglés de joven, bueno, pues se te queda para siempre y además, pues abrí los ojos, ¿no? Dije, este es otro mundo, ¿no? Era otro Nueva York, era otra época. Realmente creo que cuando regresé a México, bueno, siempre dije, me gustó estar en otro país, me gustó otra cultura. Y bueno, después regresé a vivir en Los Ángeles trabajando en cine también, pero no dirigiendo, pero trabajando en cine Sí, allá. También aprendí muchas cosas después de haber estudiado cine en el CCC. Ahora sí que la vida ahí fue como mi maestría en experiencia, de sí, aprender muchas cosas. Y luego ya desarrollé Conejo en la Luna, ¿no? sí. Pues qué interesante esto del viajar. Generalmente hay personas con las que he hablado que me dicen que esta experiencia de viajar muy joven muchas veces puede ser o muy buena, muy positiva, como que te apertura mucho a la vida y a otras experiencias, o puede ser muy complicada, compleja, ¿no? Ya, En tu caso dices que fue muy, muy buena. sí. Y supongo que eso también te ha ido motivando a seguir viajando, viviendo en otros lugares. Pues mira, sí, bueno, al final de cuentas, yo realmente me encuentro muy cómodo viviendo fuera. Bueno, y como ya llevo tantos años, también eso me hace sentir cuando estoy en México, que paso también largas temporadas aquí cuando filmo, y me da la impresión de que veo a México de una manera con otros ojos, ¿no? Me imagino que también te puede pasar a ti. Una vez que estás fuera, llegas a México y ves las cosas que cómo son diferentes en otros países y cómo podrían ser diferentes en México. Yo siento que el caos de aquí, de esta ciudad y en general en México, se podría hacer mucho, ¿no? Sí, Por cambiarlo, pero como que no hay nadie que tome la iniciativa, ¿no? Como que no hay nadie en políticas públicas o en cuestiones gubernamentales de orientar a cambios. A veces lo hacen en ciertas áreas, pero en otras, para mí, que no escalonen los horarios de entrar a trabajar o que no tengan otro tipo de que escalonen las vacaciones también para todo el país, como lo hacen en Europa. O sea, hay una serie de medidas que se hacen para no atiborrar de que en las épocas de vacaciones no puedes ni moverte donde vas de vacaciones o que las carreteras son intransitables. Hay una serie de medidas que se podrían hacer que no cuestan, claro. que son Es muy voluntad. sencillas, es voluntad. Entonces también que no haya, a mí nadie me cree en Europa que en la Ciudad de México la licencia de manejo es un trámite que te dan a cualquiera pagando y Sí. ya. Le abren los ojos como diciendo, ¿cómo? Sí, nosotros No, tardamos no, no, casi un año, no, no, ¿no? hasta en Europa te tienes que hacer exámenes y tienes que saber, y por eso todo el mundo maneja sabiendo la cortesía, nada egoísta, das el paso a todos, o sea, tienes que dar el paso si alguien tiene el derecho de paso. Y aquí no, aquí te bloquean la calle aunque no pasen y te quedas y eso provoca un caos, y eso provoca un desmadre que realmente yo cuando estoy aquí me doy cuenta, yo ya no puedo manejar aquí. Sí, Como yo ya manejo muy acostumbrado a cómo manejo, cuando quiero manejar aquí me pongo muy nervioso porque todo el mundo te avienta la lámina, ¿no? Entonces, yo ya no estoy acostumbrado a que nadie te aviente la lámina y entonces manejo, me dicen, pareces viejito. Le dije, no es que sea viejito, pues manejo, no le aviento la lámina a nadie, ¿no? claro. Sí, es distinto, cambia toda la percepción. También la forma en cómo te desenvuelves en los espacios también eso cambia. Sí, no, bueno, es otra forma de ver las cosas y todo, pero bueno, pero de todas maneras, yo amo a México. O sea, ahora sí que como me dicen muchos mexicanos que están en Europa, a México lo amas y lo odias al mismo tiempo, Sí, ¿no? sí, Odias todos los problemas sociales que hay aquí, odias todos los problemas de violencia y de corrupción, pero por otro lado amas su gente que es a poca madre y amable y su cultura, su color, su ingenio, su modo, su ¿no? modo y de todas tan ricas regiones de todo, ¿no? O sea, tú vas a Yucatán y es otra cosa, tú vas al norte y es otra, y vas a las playas de Nayarit o vas a la zona desértica o a la selva. Es un gran país que tiene grandes cosas. Pero bueno, sigue estando lo otro, esta violencia, este crimen, de que las reglas son opcionales, las leyes son opcionales. Eso para mí siempre
ya tantos años fuera me causa siempre un conflicto, ¿no? Sí. Y es difícil. Pero yo veo, esto que tú dices, yo lo veo muy reflejado en tu trabajo, ¿no? O sea, abordas todos, de alguna manera, siento que con un cierto, un humor muy particular, hasta que en algunas cosas quizá un sarcasmo, Sí. eh, pero estás hablando de estos temas. Ahí están, porque es lo que yo veo, ¿no? De hecho, a mí, por ejemplo, en Alemania, mucha gente cuando vio Guten Tag Ramón me decía, es la primera vez que vemos a Alemania retratada de una manera muy, como, no objetiva, porque el objetivo puro no existe, pero sí que decían que se veía muy realista, que así es Alemania, hay gente buena onda, hay gente mala onda. No es, Alemania no son los castillos de medievales, ni tampoco es el modernismo absoluto, sino tiene esta mezcla de los dos. Y hay gente, porque Alemania en el imaginario de muchísima gente son nazis todos, ¿no? O Sí, sea, a mí aquí en el Mundial, cuando estaba yo en un Mundial, ¿cuándo fue? El 2006 fue el Mundial en Alemania. Mucha gente que fue al Mundial, mexicana a Alemania por primera vez, se llevaron una sorpresa de lo amable y de lo buena onda que trataban a todo el mundo, y porque traían la imagen del prejuicio que el cine de Hollywood, siempre los malos son los alemanes, sí. siempre los malos. Entonces eso se queda en el imaginario, eso se queda en el inconsciente, y muchísima gente llegaba diciendo, no, yo pensé que eran bien, bien fríos y bien ojetes y no sé qué, no, para nada. Le dije, no, pues es que no lo conocen, ¿no? Sí. Y es un país hermoso, igual que México, es muy diferente en paisaje, en todo, en cultura, es un país mucho más pequeño, pero tiene también muchísimas cosas muy diferentes. Sí, en las formas, ¿no? No, También. sí, bueno, digo, yo cuando llegué a Alemania en el año 2000, cuando llegué, me, me sorprendió también que fuera un país tan rico y tan desarrollado en muchísimas cosas, si en el año 2000 pensabas que 55 años atrás habían estado completamente destruidos, ¿no? O sea, en 55 años cuando llegué yo, dije, ¿cómo le hicieron? ¿Cómo hicieron que un país que estaba completamente destruido, en la pobreza más absoluta, no tenían dinero, tuvieron que pagar muchos años, eh, pues no nada más reconstruir su país, sino también Deudas, deudas ¿no? de guerra? ¿Cómo le hicieron? Y ahorita en el año 2000 ya eran el país más, con la economía más desarrollada de Europa, ¿no? ¿Por qué? Y el secreto es muy sencillo. El secreto es que hicieron comunidad, el secreto es que no desarrollaron una sociedad sin egoísmos, donde está muy orientada socialmente, donde hay apoyos sociales muy fuertes, Muy en donde, igualitarios, ¿no? sigue habiendo obviamente hay entre ricos y pobres, pero no hay tantos ricos como en otros países. Hay muchos, pero la diferencia, la desigualdad no es tan grande, porque el propio Estado, la Constitución de posguerra, planteó toda una visión social. La Constitución alemana dice que el Estado es responsable de que a nadie le falte nada, ¿no? Y se nota, Sí, ¿no? sí. Y se nota, y obviamente que pues, cuesta mucho el dinero, mucho dinero que pagan todo el mundo de impuestos, cuesta mucho tener las carreteras que tienen, los hospitales que tienen, el sistema de salud que tienen, y no nada más eso, el apoyo social de la gente cuando no tiene trabajo, o cuando de plano tienen un problema que no pueden ganar dinero, nadie se muere de hambre, ¿no? Ahorita que mencionas Alemania, no podemos dejar de hablar de Guten Tag Ramón. Ujú. ¿Cómo surgió? Tú ya estabas viviendo, por lo que Ya, entiendo, en Alemania, pero ¿cómo surgió la idea? pues tuve dos fuentes de inspiración. La primera fue haber conocido a una señora que se llamaba Ruth, como la protagonista de la película, que tenía 90 años y que vivía sola en un departamento en Bremen, eh, en un edificio donde todos tenían 80 años para arriba y todos vivían solos. Y a mí eso me pareció extrañísimo. Dije, eso en México no es impensable, que Sí, en un edificio, eh, 15 inquilinos, del edificio, todos vivan solos y todos tengan más de 80 años. sí. Dije, wow, entonces aquí es un tema, ¿no?
Y un tiempo después conocí a unos chavos que uno era mexicano y otro era ecuatoriano y que estaban en Alemania sin papeles, trabajando limpiando casas y un señor les daba un cuarto y mandaban dinero a su casa. Entonces son invisibles porque ahí como ahí no hay millones de mexicanos refugiados Deambulando, económicos ¿no? Sí, no. deambulando, sino que estaban invisibles. Entonces dije, ok, sí hay gente que se atreve no hablaban nada alemán, se comunicaban con señas y a veces un inglés muy primitivo, pero lograron estar ahí un rato. Entonces dije, wow, este es un tema. Y el señor que les dio, entonces yo les preguntaba, ¿y cómo es que lograron? No, bueno, pues le limpiamos ahí el edificio, le hacemos cosas y él nos da un cuarto, ¿no? Entonces ahí surgió la idea. Dije, yo voy a desarrollar una idea entre una persona que sola, con su vida resuelta económicamente hablando y que necesita a alguien que darle amor, ¿no? Y Ramón, que desarrolla un personaje que pues llega a estar ahí y necesita que ayuda, ¿no? Entonces sí, bueno, pues un jovencito así que tan simpático y tan lindo, pues sí podría conseguir la simpatía de una persona como Ruth. Sí. Y bueno, así empecé a escribir el guión y desarrollarlo y hasta que lo logré hacer, ¿no? Que en una de las descripciones de la película leí que decía que hacía una referencia a que también evidencia que también fuera de tu país puedes construirte, ¿no? Construirte, Claro, encontrarte. así es, absolutamente. Yo también, mira, también otra experiencia que tuve que he tenido en Europa es que cuando vas a un país donde hablan un idioma que no entiendes nada y que está completamente todo, porque digo, normalmente si vas al este de Europa, donde también tienen algunos países como Bulgaria, tienen el alfabeto cirílico y es otro texto, o sea, no entiendes absolutamente nada y te vuelves un analfabeta funcional, o sea, no entiendes nada. También para mí me pasó cuando llegué a Alemania, que de repente veía Einbahnstraße, que quiere decir un solo sentido, y yo pensé que así se llamaba la calle, ¿no? Por ejemplo, o sea, son cosas que no sabes, Sí, y es un shock cuando realmente yo cuando llegué a Alemania no hablaba nada de alemán, ¿no? Entonces también esa experiencia decía, bueno, si un Ramón llega a Alemania, eh, humilde, que no tiene celular, no tiene nada, es realmente un shock. sí, completamente. Entonces, yo tenía que tratar de hacer lo que fuera lo más realista posible de qué le pasaría a un muchacho en esa circunstancia. Sí, sí. Y bueno, pues la película funciona en ese sentido de que pues no encuentra a quien va a No, buscar y con todas las instrucciones que le da sí, el güero. Y al final, bueno, pues está desamparado completamente hasta que esta señora lo ayuda, ¿no? Entonces sí, sí hice mucho, digamos, investigación y desarrollo de ese tipo de cosas y siempre tratando de ni hacer la película simplona, boba, comedia tonta, ni tampoco hacer el dramonón de que entonces a Ramón lo medio matan unos nazis o cosas así, o sí. que mucha gente podría esperar. No, ¿no? No, creo que evidencia también esta, la otra parte, también como decías ahorita, la parte de los alemanes, ¿no? También estás contando una historia de cómo están estos Sí, pues gente está mayor viviendo. el vecino que lo denuncia que se muere, digo, así hay muchos, pero así como está este güey que es racista y que no lo quiere en el edificio, están los otros dos que lo ayudan y los demás que no les importa y están contentos de que alguien limpie el edificio Sí. y haga cosas para ellos, ¿no? Y yo la veo también además muy actual. Bueno, ahora que fue en febrero de este año, en el 2025, que hicimos se reestrenó por su aniversario, sí era impresionante volverla a ver Sí, y que la gente dijera, wow, qué vigente está, y más ahora que el mundo está muy racista y en contra de los migrantes en cualquier parte, es muy triste que la gente y los políticos populistas de ambos espectros le echen la culpa a los migrantes, como siempre, ¿no? Así nació el nazismo, le echando la culpa a los judíos. Ahora le echan la culpa en Estados Unidos a los mexicanos y a los latinos en general. Y en Europa le echan la culpa también a los que vienen de África, ¿no? sí. Del, medio, del Medio Oriente, ¿no? Y del Este también. Es muy fácil tratar siempre de echarle la culpa de los problemas a otros y ahí no están los problemas ni los orígenes, pero bueno, así es como les funciona y entonces eso lo desarrollan. Y mucha ignorancia.
Yo lo veo en las elecciones en Alemania, donde gana más la extrema derecha, son en las zonas del este, rurales, donde hay menos información, ¿no? Sí. En las ciudades donde hay más migrantes, como Frankfurt, ahí gana la izquierda. Sí. Y no es porque los migrantes voten, es porque la gente sabe que ahí están y no es problema para ellos. Pero los políticos venden la idea de que de derecha y de extrema derecha que los migrantes son los que les quitan el trabajo y el dinero, y eso no es cierto. Sí. Bueno, sí, también el hecho de que haya una multiculturalidad también hace que... Enriquece cualquier país, Sí, ¿no? Claro que tampoco puedes tú, en cualquier nacionalidad, no puedes decir que lleguen y que se vuelvan mayoría los extranjeros, ¿no? O sea, obviamente que tiene que haber un equilibrio y unas reglas, ¿no? O sea, reglas sí tiene que haber. Y en Europa esas reglas están ahí, pero están muy lejos de hacer lo que hace Trump, ¿no? Muy, muy lejos. Pero sin embargo, sí hay varios países que están haciendo mucho más defensa y bloqueo de los migrantes, ¿no? Pero un caso como el de Ramón, por ejemplo, que viene de México, todavía puede llegar a pasar en cualquier aeropuerto europeo mientras tenga un boleto de regreso, ¿no? sí, sí. Y ahora están tratando de revisar justamente eso, pero en Alemania, en Europa es mucho más humanizada la cosa en ese sentido. Donde no está humanizada en Europa la cosa es que los migrantes que llegan sin papeles de África por mar, que llegan muriéndose, de ahí se muere muchísima gente en el Mediterráneo, es una desgracia. Sí. Pues te estaba diciendo un poquito antes de empezar que justamente yo, cuando vi la película, estaba viviendo mi primer año en Bélgica, justamente en la comunidad germana, y no hablaba nada de alemán. Entonces me identifiqué muchísimo y fue muy emotiva. Para mí fue muy emotiva. Como que lograba... eh, mm, lograbas experimentar la sensación de estar en un lugar en el cual pues no sabes qué hacer, ¿no? Estás como muy indefenso, ¿no? Me pasó una vez que estuvo muy curioso. Estaba yo en México volando de regreso a Alemania, a Frankfurt, y el avión salió tardísimo. Llegó tarde el avión, porque va y viene, y entonces en lugar de salir a las 8 de la noche, salimos a las 2 de la mañana, a la 1 de la mañana, ¿no? Pero entonces eso provocó que muchísima gente que conecta con otros aviones o que tiene planeado algo, pues no, no están preparados. Y en el avión estaban sentadas cerca de mí, pero cuando ya llegamos al aeropuerto, no nos desembarcaron donde normalmente desembarca ese vuelo, porque como llegó a otra hora, lo mandaron a otra parte donde tampoco yo estaba muy familiarizado con esa parte del aeropuerto. Pero entonces, cuando yo iba caminando ya del avión hacia pasar, por ir por las maletas, venían dos chicas ahí y pues estábamos preguntando por dónde era, yo también, ¿no? Entonces, pero se dieron cuenta que yo hablaba alemán un poco, entonces me dijeron, oye, no sabemos por dónde, tú sabemos que tú hablas, puedes preguntar por dónde es la cosa. Les dije, sí, pues es por aquí, leía los letreros, dije, mira, es por aquí, por acá, y le pregunté a alguien y ya nos dijeron dónde era lo de las maletas. Y las chavas caminando, decían, ya nos sentimos como Ramón, ¿no? Me dijeron las dos. Entonces me dio muchísima risa. Claro. Entonces, pues sí, muy simpático, ¿no? Que se sentían que era como Ramón. Entonces, Ya todos somos Ramón en ya, Europa, ¿no? ya. Y también está la gran promesa, ¿no? Ya. Esta película fue posterior A Guten Taxi, fue la siguiente que hice, sí. y también fue También europea, ¿no? fue europea, también fue una película que filmé en Frankfurt, en Sarajevo, en Bosnia, y luego en Durango, en México, y luego en Los Ángeles. Wow. Y en Durango, en el desierto de Durango, hicimos una aldea somalí, que era, no teníamos por qué ir a África, ahí en Somalia no tienes por qué ir a filmar en un lugar donde no hay seguridad, era imposible. Pero la historia sucede en Somalia, en una aldea, y sucedía también en Sarajevo, en Frankfurt, y Los Ángeles y Durango. ¿Y eso sobre qué? Es un fotógrafo de guerra. Es verdad. Juan Manuel Bernal hace el fotógrafo de guerra que
que le roban a su hija recién nacida a un gringo y también por ahí le roba a otro el de crédito de una fotografía de guerra que gana el premio Pulitzer. Entonces el desarrollo de todo eso. Sí, es sobre, sí, que hace una cierta referencia a este amor filial, ¿no? Exacto. Es La el amor de que nostalgia. 23 años después regresa por su hija cuando ya es adulta, ¿no? Y estas historias, por qué regresas a estas historias que podrían ser, digo, son muy reales, Ujú. pero a su vez como que están abordadas desde otro lugar, no necesariamente desde el señalar. No, exacto. Bueno, pues es que yo siento que justamente lo que alimenta todo eso es mi propia experiencia de vida, de estar de ser mexicano que vive en otro lado. Yo, ese guión también dije, hay mexicanos chingones, o sea, simplemente que un mexicano esté en los 90s tomando una foto que le gana el premio Pulitzer. Por ejemplo, para esa película yo entrevisté a Narciso Contreras, que es un fotógrafo mexicano que ganó el Pulitzer por su trabajo en la guerra en Siria. Y que casi nadie sabe, ¿no? O sea, la gente del periodismo, ¿sabes? El mundo fotográfico sabe, pero la mayoría de la gente no sabe que, pues, todo el mundo conoce el premio Pulitzer en periodismo, etcétera, y hablan de él, pues un premio muy importante de Estados Unidos para el periodismo, pero no se sabe gran cosa. Entonces yo dije, bueno, este es al contrario, mis personajes son siempre, bueno, así como Ramón es una buena persona que se niega a ser narcotraficante, este otro es un fotógrafo muy bueno, que los gringos son los que le hacen fregaderas y que uno le quita a su hija y el otro lo ¿No? despoja y entonces él tiene que robarse a su propia hija y eso le sirve para perder su vida, ¿no? Sí, Se vuelve un fugitivo y tiene que esconderse en Sarajevo, ¿no? sí. Son, son temas que me preocupan, pero por eso últimamente, por ejemplo, las mutaciones no tienen nada que ver con todo eso, por eso ya también tenía ganas de hacer una película que no fuera nada que ver con Europa, ni aviones, ni viajar, que siempre me dice mucha gente, otro avión en tu película, así como están pasando aquí arriba. No, la verdad no, digo, la verdad yo creo que yo sigo haciendo y me gusta hacer cine mexicano y películas mexicanas, cada vez es más difícil, cada vez más la gente va menos al cine, la ve más en su casa y en su casa la oferta que hacen las plataformas, pues normalmente la gran mayoría son películas mucho más comerciales, entre comillas, o sea, son más sencillas, menos profundas. Y de vez en cuando, bueno, las plataformas también de vez en cuando le producen a los directores muy famosos películas, pero no es la regla. Sí. Y también leí que hiciste una película, como una colaboración con otros 3 directores, ¿no? Ah, las mutaciones, los inadaptados. Hice ahí eran 4 historias y yo dirigí una de las historias. Sí. Esa fue una. Y tienes como este deseo de seguir como Pues fue un explorando. experimento, la verdad no, la verdad fue un experimento que además no funciona muy bien del todo. Las películas se vuelven muy disparejas, depende de quién las haga y de la historia misma. Había unas historias muy buenas. Yo creo que de las 4 historias ahí hay 2 funcionan muy bien y hay otras 2 que son flojonas. Sí. Y fue un experimento, también yo le entré ahí para apoyar a estos chavos que eran nuevos y con mucho gusto lo hice y todo, pero no es algo que me interese seguir haciendo así de colaboración. Me interesa hacer una película también para otros productores o hacer series, pero que series que valgan para mí, que me digan algo, que yo pueda proyectar algo que me importe. Y escribir también para. Para series es un trabajo muy largo, pues sí, tengo algunas ideas, pero bueno, eso sí, una serie tiene siempre que tener varios escritores, ¿no? No hay manera de hacerlo uno solo. No tienes tiempo para acabar de hacer eso. Yo podría dirigir o coescribir series sin problema alguno, siempre y cuando me han ofrecido algunas, pero no he logrado encontrar una, o no me han ofrecido una que sea de mi estilo, ¿no? Sí. O de mi, si en un futuro sucede, pues está bien, pero para mí lo más importante es seguir haciendo películas, historias que reflejen la condición humana, el ser humano y que sean emotivas, que comuniquen emociones. Sí. Para mí, si no comunico una emoción, No lo logro. digo, Las Mutaciones es una película, yo creo que es de las películas más emotivas que he hecho, ¿no? Inclusive más que Ramón. En serio.
que tenemos que ir a verla. La tienen que Tenemos ir ver. a verla. Por último, preguntarte, bueno, más bien decirte que mencionaste en un artículo que el cine para ti es más como una enfermedad, no tanto como una profesión. Bueno, es una broma, es una broma. El cine, para hacer cine tienes que estar enfermo de hacer cine, porque si no, no te desistes. Muchísimos compañeros de mi generación y de otras generaciones de la escuela de cine, la gran mayoría no hacen cine. Es una carrera, es un maratón. Hacer cine es ser necio. Te tocas 100 puertas y 99 te dicen que no. Sí. Te Pues claro, obliga. o sea, yo he sido un necio y he tenido el apoyo de mi familia, ¿no? De mi mujer, de mis hijos. O sea, es realmente algo que he logrado y las 8 películas que he dirigido y en total sumo 14, 15 películas producidas en mi carrera. Es gracias al apoyo de mi familia y de que tocas puertas y tocas puertas y de que soy un necio. Nunca, porque si te cierran la puerta y ya no lo haces, ahí se queda en el cajón el guión, ¿no? Y bueno, ahorita ya tengo un par de proyectos también ahí ya caminando. Entonces digo, yo mientras el cuerpo aguante, que además después de la experiencia que tuve, yo dije, bueno, Es un segundo aire. tengo que seguir haciendo cosas, me dio un segundo aire, efectivamente. ¿Y qué viene? Pues bueno, digo, ahorita es difícil, no me gusta hablar de los proyectos cuando todavía no están realizados, no están concretos, ¿no? Pero sí, tengo un par de proyectos ahí que están caminando bien y que espero que el próximo año ya esté, en el 26, esté filmando otra vez. Ah, qué bien, qué bien. Por favor, invítanos nuevamente a ver. Las mutaciones, bueno, las mutaciones, la verdad es la película más emotiva que he hecho. Es una película muy dramática, pero también muy divertida. Tiene las dos cosas y tiene un gran elenco y estoy muy contento con ella. Y se Se estrena estrena el 20 de noviembre en todo el país, bueno, no en todo el país, pero en muchas ciudades del país, en las cadenas comerciales y también estará en la Cineteca de Guadalajara y en la Cineteca de México, en la Cineteca de Chapultepec y en el Centro Nacional de las Artes. Pues muchísimas gracias, Jorge, por estos minutos, este tiempo. Gracias. Es un honor, de verdad. No, gracias a ustedes por invitarme. Gracias.